Estados Unidos es la vanguardia del mundo. Esa era la verdad absoluta de David. Pero una bestia de acero, nacida en el corazón de los Andes peruanos, estaba a punto de demoler esa certeza hasta sus cimientos. El protagonista de nuestra historia es David, un hombre de 42 años, expiloto de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, con un historial impecable forjado en los cielos más hostiles del planeta. Hoy, era una pieza clave en una corporación de defensa de alta tecnología, liderando el desarrollo de la próxima generación de drones con inteligencia artificial. Los sistemas de precisión de sus drones, sus sensores avanzados y sus programas de vuelo autónomo eran su evangelio, y en el corazón de su fe profesional ardía una convicción inquebrantable: la tecnología estadounidense era la número uno. No había competencia. No había discusión. Su carrera entera había sido un testimonio del poderío aéreo y militar de su nación, una experiencia tangible que alimentaba su arrogancia profesional. Fue entonces cuando una propuesta de viaje aterrizó en su escritorio. Un proyecto conjunto con un instituto de investigación universitario en Perú. El informe preliminar sugería que la tecnología peruana de sensores de precisión y control adaptativo, desarrollada para operar en condiciones extremas, era excepcionalmente prometedora para el futuro de sus drones. David leyó el documento con una mezcla de escepticismo y curiosidad. Tecnología peruana. Sí, he oído los rumores, murmuró para sí mismo, imaginando algo rústico, ingenioso quizás, pero fundamentalmente anticuado. A regañadientes, y más por descartar una variable que por verdadera expectativa, aceptó el viaje. Días después, David aterrizaba en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. El plan, una estadía de 2 semanas. Mientras el taxi lo llevaba a su hotel en Miraflores, el caos organizado del tráfico limeño, el clamor de las bocinas y la vibrante energía de la ciudad, no hicieron más que reforzar sus prejuicios. Interesante, pero no es precisamente ingeniería de punta, pensaba, observando los edificios que se alzaban entre casonas coloniales. No tenía idea de que este viaje, en esta tierra que subestimaba, estaba a punto de iniciar una revolución en lo más profundo de su ser. Aún no sabía que estaba a punto de conocer a la serpiente de acero que duerme en las montañas. Unos días después de reuniones preliminares, surgió la necesidad de calibrar sus nuevos sensores a gran altitud. Su contraparte peruana, un ingeniero tranquilo y brillante llamado Javier, se lo propuso con una naturalidad desconcertante. Para eso, David, tienes que ir a Huancayo. Y la única forma de entender realmente la altitud es tomar el ferrocarril central andino. Un tren, replicó David, arqueando una ceja. Javier, mi causa, necesito eficiencia. Un vuelo o un buen 4x4 sería más rápido. En Estados Unidos, los viajes largos eran sinónimo de aviones o de interminables carreteras interestatales. La idea de cruzar la cordillera más formidable del planeta en tren le sonaba a una atracción turística, a una reliquia del pasado. Javier sonrió con paciencia. No es cualquier tren, David. Es una leyenda. Es una pieza de ingeniería que desafía la lógica. Si quieres probar tus sensores en el entorno más extremo y controlado posible, esa es tu respuesta. Confía en mí. Recordó que un colega en su empresa, un viejo entusiasta de los ferrocarriles, le había dicho una vez: si alguna vez vas a Perú, tienes que viajar en ese tren. Es una obra de arte. Con el escepticismo aún pintado en su rostro, David se dirigió a la estación de desamparados en el centro de Lima. Al llegar, la majestuosidad del edificio neoclásico lo tomó por sorpresa. Era un palacio, no una estación. Por dentro, todo estaba impecablemente limpio y ordenado. Los paneles informativos, en español e inglés, eran claros y concisos. No había el caos que esperaba. Se dirigió al andén y entonces lo vio. ¿Qué es esta maravilla?, susurró. En la vía no esperaba una máquina aerodinámica y futurista, sino una locomotora poderosa, robusta, de un naranja y gris que gritaba fuerza y resistencia. Detrás de ella, los vagones de un azul profundo prometían un viaje a través de las nubes. Era una bestia de trabajo, no un vehículo de lujo, y sin embargo, irradiaba una dignidad y un poder que lo dejaron sin aliento. En el andén, la gente formaba una fila ordenada. Marcas en el suelo indicaban dónde esperar. Nadie empujaba, no había confusión. El tren se había detenido con una precisión milimétrica. Las puertas se abrieron y los pasajeros abordaron con una calma cívica. David siguió la fila y entró a su vagón. Al sentarse, una nueva ola de sorpresa lo golpeó. El asiento era cómodo,
el espacio para las piernas era más que suficiente para su estatura. La mesa plegable estaba impoluta. La comodidad era comparable a la clase ejecutiva de un vuelo transatlántico. ¿Un tren de montaña con este nivel de confort? Increíble. Llegó la hora de partida. David miró su reloj. La hora exacta que figuraba en el boleto. En ese preciso instante, con una suavidad casi imperceptible, el tren comenzó a moverse. Fue un arranque tan silencioso y fluido que, si no fuera por el paisaje urbano de Lima que empezaba a desfilar por la ventana, no se habría dado cuenta. ¿Ya nos estamos moviendo? ¿En serio? No había sacudidas, ni chirridos, ni ruidos metálicos. El tren parecía deslizarse sobre la tierra, abandonando la ciudad para empezar su épico ascenso hacia los Andes. El paisaje de la costa gris fue dando paso a los valles verdes y fértiles. David, el experto en drones y tecnología de punta, aún no tenía la menor idea de la serie de revelaciones que estaban a punto de desmantelar su visión del mundo. El tren comenzó a ganar altitud, serpenteando por las primeras estribaciones andinas. El murmullo dentro del vagón era de conversaciones tranquilas y risas. A pesar del terreno cada vez más escarpado, la cabina permanecía asombrosamente serena. El bamboleo era mínimo, casi inexistente. Fue entonces cuando David recordó su equipo. Por la naturaleza de su trabajo, siempre llevaba consigo una unidad de medición inercial, IMU, compacta. Un sensor de aceleración y giroscopio de grado militar, el mismo tipo que usaba en sus drones más avanzados para medir con precisión absoluta las vibraciones y los cambios de actitud de un vehículo en vuelo. Bueno, ya que estamos aquí, pensó, vamos a medir el rendimiento de esta reliquia. Mitad curiosidad, mitad arrogancia profesional, sacó el dispositivo de su maletín. Colocó el IMU sobre la mesa plegable y comenzó la medición. En el instante en que los datos aparecieron en la pequeña pantalla, sus ojos se abrieron como platos. Parpadeó, incrédulo. ¿Qué demonios es esto? Los números que veía eran imposibles. Las vibraciones laterales y verticales eran casi nulas, un ruido de fondo insignificante. Pensando que el sensor había fallado, lo reinició y repitió la prueba. El resultado fue idéntico. No puede ser. Es imposible. Comparó mentalmente los datos con los que había registrado en aviones comerciales durante el vuelo de crucero. La estabilidad de este tren, una máquina de acero escalando una de las cordilleras más brutales del mundo, no solo era comparable, sino que en algunos ejes de vibración, era superior. Superior a un avión a 30.000 pies. Un vehículo terrestre, desafiando la gravedad en pendientes imposibles, a través de túneles excavados a mano hace más de un siglo, mantenía una estabilidad que desafiaba las leyes de la física que él conocía. Algo dentro de David, una placa tectónica de sus creencias más profundas, comenzó a moverse. Pero aún no estaba convencido. Necesitaba una prueba más tangible, más visual. Recordó un viejo truco, una leyenda urbana que había escuchado sobre los trenes japoneses. ¿Sería posible aquí? Metió la mano en el bolsillo y sacó una moneda de 5 soles. La observó por un momento, el colibrí de las líneas de Nazca grabado en el metal. Siempre se cuenta esto, pero ¿de verdad se podrá hacer? Intentó poner la moneda de canto sobre la mesa. El primer intento, falló. La moneda rodó al instante. El segundo, se mantuvo en pie un par de segundos antes de caer. Quizás el mito es solo eso, un mito, pensó. Pero David no era un hombre que se rindiera fácilmente. Con la precisión de un cirujano, ajustó el ángulo, contuvo la respiración y retiró los dedos con una delicadeza infinita. Y la moneda se quedó quieta. 5 segundos. 10 segundos. El tren entró en un túnel oscuro, el estruendo del aire resonó afuera, pero adentro, la moneda no se inmutó. 20 segundos. El paisaje reapareció, mostrando un abismo vertiginoso a un lado de la vía. 30 segundos. La moneda de 5 soles, con su colibrí ancestral, permanecía perfectamente en equilibrio mientras el tren seguía su implacable ascenso a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar. David dejó escapar el aire que no sabía que estaba conteniendo. Se mantuvo. Realmente se mantuvo en pie. Esto no era suerte. Era la prueba irrefutable, la manifestación física de una ingeniería sublime. La estabilidad de ese tren era una obra maestra. Ya no había lugar para la duda. Detrás de esta hazaña había una proeza técnica que su mente apenas comenzaba a comprender.
David pasó a la siguiente prueba. Sacó su laptop de su maletín, la abrió sobre la mesa y comenzó a escribir un correo electrónico. La experiencia fue desconcertante. Escribir era increíblemente cómodo. La ausencia casi total de vibraciones le permitía teclear sin errores, como si estuviera en su oficina en California. Consultar planos y documentos técnicos en la pantalla era igual de fácil. En un avión, con cualquier turbulencia, esto sería una pesadilla, reflexionó. En este tren, a pesar de estar escalando los Andes, la sensación era la de trabajar en un entorno de oficina perfectamente estable. Cerró la laptop y se reclinó en su asiento, profundamente pensativo. Había realizado 3 pruebas: el sensor de grado militar, el experimento de la moneda y una prueba de trabajo práctico. Todas, sin excepción, arrojaban la misma conclusión. Este ferrocarril peruano era una cosa seria. Era una maravilla. David miró por la ventana. El paisaje era ahora de una belleza sobrecogedora y brutal. Montañas escarpadas, valles profundos, cóndores planeando en la distancia. Y a través de todo ello, esta máquina avanzaba con una serenidad y estabilidad que contradecían la violencia del terreno. La idea preconcebida de que Estados Unidos era la vanguardia en todo, ese pilar de su identidad profesional, se estaba desmoronando con un estruendo silencioso. Un anuncio por los altavoces interrumpió sus pensamientos. Estimados pasajeros, estamos aproximándonos al Puente Carrión. A su izquierda podrán apreciar una de las obras de ingeniería más espectaculares de la ruta. David miró y contuvo el aliento. El tren cruzaba un puente altísimo, una estructura de acero que parecía un hilo tendido sobre un abismo. Debajo, un río corría furioso. La precisión para construir algo así en un lugar tan remoto, hace más de 100 años. Era simplemente alucinante. El viaje continuó, pasando por el famoso zigzag de Chicla, donde el tren invertía su marcha varias veces para poder ganar altura en un espacio reducido. David, como ingeniero, observaba la maniobra fascinado. No era una solución de alta tecnología con túneles espirales, era una solución ingeniosa, práctica y brutalmente efectiva, adaptada a la montaña, no en una lucha contra ella. Finalmente, el tren llegó a la estación de Ticlio, el punto ferroviario más alto de América, a 4.829 metros sobre el nivel del mar. El aire era gélido y delgado. El tren se detuvo por unos minutos. David observó su reloj. Habían llegado exactamente a la hora prevista en el itinerario. Ni un minuto de retraso. 0. En el sistema de Amtrak en Estados Unidos, un retraso de 30 minutos o una hora era la norma, algo aceptado con resignación. Pero este tren, en estas condiciones extremas, operaba con la precisión de un reloj suizo. Al llegar a Huancayo y reunirse de nuevo con Javier, quien había viajado en auto para encontrarse con él, David no pudo contener su asombro. Javier, ese tren. ¿Siempre funciona con esa precisión? Javier sonrió, como si la pregunta fuera la más obvia del mundo. Claro, David. Es el orgullo peruano. La puntualidad es parte de su leyenda. No es solo un medio de transporte, es un símbolo de lo que somos capaces de hacer. Pero, ¿cómo lo mantienen? ¿Y la seguridad? Un descarrilamiento a esa altitud sería catastrófico. Escucha esto, dijo Javier, su tono volviéndose más serio. Desde su inauguración a finales del siglo XIX, con todos los desafíos, los terremotos, los derrumbes. Nunca ha habido un accidente fatal de pasajeros debido a una falla del sistema en la ruta principal. 0. Piensa en los millones de personas que han viajado en él. 0 fatalidades por fallo técnico. David se quedó mudo. Los datos lo abrumaban. Una puntualidad perfecta, una comodidad de primera clase, una estabilidad que superaba a la aviación comercial y un récord de seguridad impecable durante más de un siglo. Todo ello mientras operaba en uno de los entornos geográficos más difíciles del planeta. Esa noche, en su hotel en Huancayo, David no pudo dormir. Se conectó a Internet y comenzó a investigar. Descubrió la historia de Henry Meigs, el empresario estadounidense, y de Ernest Malinowski, el ingeniero polaco que diseñó y supervisó esta locura. Leyó sobre los miles de obreros, muchos de ellos inmigrantes chinos, que murieron durante su construcción, dinamitando roca, tendiendo vías al borde de precipicios. No era solo acero y durmientes, era una epopeya de sacrificio humano, de tenacidad y de un ingenio adaptativo que lo dejó maravillado. Descubrió los detalles técnicos, el ancho de vía estándar que le daba estabilidad,
el diseño de las locomotoras capaces de operar con menos oxígeno, el mantenimiento constante y meticuloso de las vías. Vio diagramas de los puentes y los túneles. Como especialista en drones, cuya tecnología se basaba en mantener la estabilidad en el aire, reconocía los mismos principios en el ferrocarril, un sistema diseñado para mantener el equilibrio contra fuerzas externas abrumadoras. La diferencia era la escala. Un dron de 10 kilos contra un monstruo de acero de cientos de toneladas. Era una ingeniería de punta, pero de una era diferente, una era de coraje y perseverancia. No pudo evitar comparar la situación con la de su propio país. El proyecto del tren de alta velocidad de California, un sueño que conectaría San Francisco y Los Ángeles. Aprobado en 2008 con un presupuesto de $33.000 millones, hoy el costo estimado superaba los $100.000 millones. Las fechas de finalización se posponían una y otra vez, y el proyecto se había convertido en un chiste nacional, un pozo sin fondo de dinero y promesas rotas. ¿Cómo era posible que Perú hubiera logrado esta hazaña hace 150 años, y la mantuviera funcionando, mientras que la nación más rica y tecnológicamente avanzada del mundo no podía construir una línea en el terreno relativamente fácil de California? La respuesta, se dio cuenta, no estaba solo en la tecnología. Estaba en la cultura, en la voluntad, en el compromiso con la excelencia. En Perú, había un orgullo peruano. En Estados Unidos, parecía que habían perdido algo de eso. La noche caía sobre Huancayo. Desde su ventana, David veía las luces de la ciudad enclavada en el Valle del Mantaro. Perú, se dijo, tiene algo que América ha olvidado. Su escala de valores, su forma de ver el mundo, había sido alterada para siempre. Al día siguiente, después de una exitosa calibración de sus sensores en la altitud de Huancayo, que funcionaron a la perfección gracias a las lecciones aprendidas sobre operación en entornos extremos, David tomó una decisión. Javier, necesito quedarme más tiempo. Solicitó a su empresa una extensión de su viaje de 2 semanas a un mes completo. La razón oficial, estudiar más a fondo la tecnología de sensores locales. La razón real era mucho más profunda. Quería entender el alma de este país, el espíritu que había dado a luz a esa maravilla de acero. Estaba completamente cautivado. En las semanas siguientes, David exploró más. Viajó al sur, a Arequipa, y desde allí tomó el ferrocarril del sur hacia Puno y el lago Titicaca, otra línea que alcanzaba altitudes demenciales, cruzando el altiplano con una gracia y fiabilidad asombrosas. Vio cómo la ingeniería se había adaptado a un paisaje diferente pero igualmente desafiante. Cada viaje era una lección. Cada estación, un testimonio de la resiliencia. Descubrió la cultura del viaje en tren, las familias compartiendo comida, los músicos tocando en los vagones, la calidez de la gente. El tren no era solo un medio para ir de un punto A a un punto B, era una experiencia que conectaba a las personas con su tierra y entre sí. De regreso en Lima, a punto de terminar su estadía, Javier le hizo una última sugerencia. Has visto nuestra gloria del pasado, nuestro poder en las montañas. Ahora tienes que ver nuestro presente y nuestro futuro. Lo llevó a la línea 1 del metro de Lima. David, que esperaba otro sistema caótico, se encontró con una infraestructura moderna, elevada sobre el tráfico de la ciudad. Entraron en una estación limpia, brillante. El tren llegó en el momento exacto que marcaba el panel electrónico. Era un tren moderno, con aire acondicionado, silencioso y rápido. Esto es chévere, dijo David, usando una de las palabras que había aprendido. Funciona con una frecuencia de 3 minutos en hora punta, explicó Javier. Mueve a más de 500.000 de personas al día. Puntualidad, limpieza, seguridad. Es el mismo espíritu del ferrocarril central, David, pero aplicado al caos de una metrópolis del siglo XXI. El ingenio peruano no se quedó en el siglo XIX. Sigue vivo, adaptándose. Esa experiencia fue el golpe de gracia. David comprendió que Perú no era un museo de glorias pasadas. Era una nación que, a pesar de sus problemas, seguía innovando, seguía construyendo, seguía moviéndose hacia adelante con la misma tenacidad que había seccionado los Andes. Durante el fin de semana, mientras se preparaba para su regreso, David se sentó en su hotel y redactó un correo electrónico detallado a sus superiores y a su equipo. Adjuntó los datos del IMU, las fotos del experimento de la moneda, los videos del tren cruzando abismos. Escribió con una sinceridad brutal. El ferrocarril central andino es una obra maestra de la ingeniería mundial, y su operación continua es un milagro de la perseverancia. Su estabilidad supera a la de muchos sistemas modernos.
Técnicamente y operacionalmente, Estados Unidos está muy por detrás en este campo. Hemos subestimado enormemente las capacidades de este país. Presionó enviar y sintió el peso de sus propias palabras. Días después, ya en su oficina de California, comenzaron a llegar las respuestas. ¿Estás seguro de esos datos? Dave, la foto de la moneda no es un montaje, 30 segundos de pie. Vamos, eso es imposible. Debe haber un error en tus mediciones. Eran las mismas dudas que él mismo habría tenido un mes antes. Sonrió con amargura y comenzó a preparar un informe aún más detallado. No importaba. Él lo había visto, lo había medido, lo había sentido. Era la verdad, y la verdad no necesitaba que creyeran en ella para existir. David miró por la ventana de su oficina, pero no veía los edificios de Silicon Valley. Veía las cumbres nevadas de los Andes. Recordó el término que Javier había usado, ingenio adaptativo. No se trataba de tener los presupuestos más grandes o la tecnología más avanzada. Se trataba de entender el problema, respetar el desafío y encontrar la solución más inteligente y resistente, no la más cara. El ferrocarril central no había conquistado los Andes, se había adaptado a ellos, se había convertido en parte de la montaña. El viaje a Perú había cambiado a David. El piloto que creía que su nación era la vanguardia indiscutible del mundo, había recibido una lección de humildad de una máquina de más de 100 años. Se dio cuenta de que el verdadero progreso no siempre es lo más nuevo o lo más rápido. A veces, el mayor logro es la perseverancia, la dedicación inquebrantable a la excelencia a lo largo del tiempo, el compromiso de mantener una promesa hecha en acero y sudor hace más de un siglo. Comenzó a pensar en cómo aplicar esa lección a su propio trabajo. Los sistemas de control del ferrocarril, la supresión de vibraciones. ¿Podrían aplicarse a sus drones para operar en condiciones de vientos extremos o turbulencias? La idea de un proyecto de investigación conjunto con el Instituto Peruano ya no era una formalidad, sino una prioridad estratégica. David, el expiloto militar, el experto en drones, había aprendido en Perú algo más valioso que cualquier dato técnico. Aprendió que la verdadera grandeza de una nación no reside solo en sus logros más espectaculares, sino en su capacidad para mantener vivos sus sueños más audaces, día tras día, contra todo pronóstico. Y el ferrocarril central andino, esa serpiente de acero que respira en el aire delgado de los Andes, era el sueño más audaz y vivo que jamás había conocido. Su nuevo desafío acababa de comenzar, convencer a un mundo de escépticos de que la verdadera ingeniería de punta, a veces, se encuentra en los lugares que menos esperas. Y que el corazón de esa ingeniería, a menudo,